Muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver el tema de la formación de cara y el paladar. En este tema vamos a analizar cómo es que las estructuras que corresponden al primer arco faríngeo, así como algunas otras de las cuales vamos a hablar, forman parte finalmente de la región facial, así como la formación del paladar y las diferentes anomalías que presentan todas estas estructuras. Bien, comenzando con las generalidades. Para las generalidades, sepan ustedes que tenemos como parte del desarrollo del sistema nervioso central tres vesículas encefálicas más craneales, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Son esas que ven ustedes aquí localizadas en la parte más craneal de este bebito, ¿sí? También tenemos, obviamente, centros organizadores, los cuales uno es el prosencéfalo y otro es el rombencéfalo. Para este caso, los más importantes que vamos a ver, pues principalmente el prosencéfalo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las estructuras de la cara van a ser mesénquima que proviene de este. Tenemos primordios que participan en el desarrollo de la cara, los cuales se agrupan en tres. El proceso o la prominencia frontonasal, que es única, y tenemos las prominencias maxilares y las prominencias mandibulares. Estas son pares y se encuentran a cada lado del estomodeo. Bien, y es importante saber que las prominencias o los arcos faringeos se forman principalmente por células de cresta neural que migra hacia ellos y empiezan a proliferar dentro de ellos, y bueno, pues también se encuentran rodeados por ectodermo, ¿no? Es importante saberlo. Específicamente la prominencia frontonasal, que no forma parte de los arcos faringeos, pero que se encuentra craneal y ventral al primer arco faríngeo, es una masa de tejido mesenquimático que viene de células de la cresta neural. Es importante que esta masa de células de cresta neural está rodeada por ectodermo y que en su interior también se van a desarrollar células que vienen del mesodermo paraxial. Las células de la cresta neural que llegan a la prominencia frontonasal vienen de la porción de neuroectodermo que formó al diencéfalo y al mesencéfalo. Las células de cresta neural que quedaron sobre esas dos vesículas encefálicas van a migrar y van a formar parte de la prominencia frontonasal. Y también mesodermo paraxial, que se forma a nivel del prosencéfalo, va a migrar hacia esta prominencia. En esta imagen vamos a ver, aquí van ustedes observar, en la porción más craneal de la imagen van a ver que se encuentran las vesículas encefálicas. La primera es el prosencéfalo, y bueno, viene siendo telencéfalo. Atrás de esta se encuentra el mesencéfalo y atrás el diencéfalo. Entonces van a ver que arriba de las vesículas encefálicas, entre la vesícula encefálica y el ectodermo, se ven una serie de células de color azul con amarillo. Estas células son células de la cresta neural y van a ver que estas empiezan a migrar hacia la prominencia frontonasal para dar sus derivados posteriormente. Y también van a migrar hacia los arcos faringeos. Entonces, esta es una imagen en la cual vemos un embrión desde una toma rostral o frontal a él. Y vamos a identificar varias estructuras. La prominencia frontonasal es como si estuviéramos viendo de cara al embrión. La prominencia frontonasal, que se encuentra más craneal y ventral, podemos observar que esta, como ya dijimos, viene mesénquima de prosencéfalo, viene de la cresta neural, y vamos a ver en esta otra imagen que tenemos la membrana bucofaríngea en la porción más craneal. Dijimos que la membrana bucofaríngea proviene de la unión del ectodermo con el endodermo y forma el límite más craneal del tubo digestivo. Y tenemos también la membrana cloacal, que se encuentra más abajo, se encuentra del otro lado, de hecho es el lado contrario, y también es unión de ectodermo y endodermo y limita el intestino posterior. Se empieza a plegar el embrión y ya una vez plegado vamos a observar nosotros que se van a formar una serie de placodas, ¿sí? Estas placodas son importantes y es importante también destacar en qué momento aparecen. Como tal, la cara comienza a formarse en la cuarta semana
y es cuando vamos a ver que aparece la prominencia frontonasal, la prominencia maxilar, la prominencia mandibular y las placodas nasales. Estas placodas son engrosamientos del ectodermo y posteriormente van a ser centros de organización para formar otras estructuras. Se forman placodas a nivel nasal, a nivel del cristalino y a nivel del oído. Entonces van a formar lógicamente una placoda óptica donde va a formarse el oído, una placoda del cristalino donde se va a formar el ojo y una placoda nasal donde se van a formar las fosas nasales. Como ya lo dije, una placoda es un engrosamiento de ectodermo que posteriormente se va a cavitar, se va a invaginar y alrededor de eso se van a formar ciertos tejidos. Ahí podemos ver el primer arco faríngeo, por detrás el segundo y luego el tercero. Bien, entonces volviendo a la visión frontal del embrión que habíamos dicho, vamos a observar que arriba de la flecha roja, todo lo que está arriba es la prominencia frontonasal. El sitio que está apuntando la flecha roja es el estomodeo o la boca primitiva y al fondo de ese estomodeo va a encontrarse la membrana bucofaríngea, que es la que ven ustedes aquí. La provincia frontonasal, la placoda del cristalino, aquí obviamente la placoda óptica no la veríamos, estaba muy atrás, y vemos aquí el primer arco faríngeo, primer arco branquial. Entonces, esto es lo que ocurre, como les comenté yo, durante la cuarta semana del desarrollo. Es importante saber que el primer arco faríngeo va a dividirse en dos porciones. Una porción más craneal, que es la prominencia maxilar, esta que vemos aquí, una porción más caudal que va a ser la prominencia mandibular. Ambas estructuras forman parte del primer arco faríngeo, pero el primer arco faríngeo se divide en estas dos. Bien, y bueno, pues el estomodeo, ¿no? Que dijimos que al fondo va a tener la membrana bucofaríngea, la cual posteriormente se va a perforar y va a comunicar directamente el tubo digestivo primitivo con el exterior. Aquí estamos viendo que aparecen precisamente otras placodas que son las placodas nasales, engrosamientos del ectodermo. Tenemos una imagen en un corte transversal. Y como dijimos, placodas nasales. Estas placodas nasales, después de que se forma el engrosamiento de ectodermo, se empiezan a cavitar, se empiezan a hacer como unos pequeños hundimientos en el ectodermo. Es cuando pasan a denominarse fóveas, ¿sí? Y obviamente, como está en región nasal, se llama fóvea nasal. Tenemos aquí un corte transversal. Digamos que ahí donde se encuentra la fóvea nasal vendría siendo la parte frontal del embrión y lo que nosotros vemos hacia arriba vendría siendo la parte dorsal del embrión. El agujero que vemos en medio es una de las vesículas encefálicas. Así es como se verían las fóveas nasales, ¿no? Ya son depresiones del ectodermo, ya no son placodas. Entonces pasan de ser placodas a ser fóveas, que son pequeñas depresiones, y posteriormente se van a seguir cavitando hasta formar como tal una cavidad hacia el fondo. Muy bien, entonces ya para lo que es para la quinta semana, estas placodas se empiezan a hundir y se empieza a estructurar tejido alrededor de ellas. Este tejido en forma de herradura que se forma alrededor de las placodas nasales se les llama prominencias nasales. Tiene forma de herradura con una abertura en sentido hacia el estomodeo. Posteriormente, esta placoda nasal se empieza a sumir hasta que forma una cavidad y va a formar una pequeña membranita al fondo. Así como el estomodeo tiene una membrana llamada bucofaríngea, al fondo de la fosa nasal se va a formar una pequeña membranita que se llama membrana buconasal. Esta posteriormente se adelgaza y termina degenerando. Y ahora sí como tal va a haber una comunicación entre la cavidad nasal y la nasofaringe. La cavidad nasal va a estar formada justo en el punto donde ahora tenemos esas fositas nasales. El proceso nasal se divide en dos porciones, su porción medial y una porción lateral. Por lo tanto se llama proceso nasal medial y proceso nasal lateral. Se considera que el proceso nasal medial contiene mesénquima que viene de la cresta neural que se formó a nivel del prosencéfalo y el proceso nasal lateral
tiene mesénquima que se formó de cresta neural que viene del mesencéfalo. Volvemos a una diapositiva similar a la previa. Prácticamente esto es lo mismo, pero ahora va a haber una diferencia. Tenemos las prominencias, dijimos, maxilar y mandibular. Entonces, aquí se repiten estas diapositivas, pero a lo que voy es a esto, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que ya se formaron esas prominencias nasales, lo que viene siendo el proceso maxilar empieza a crecer en sentido ventral a tal grado de que se va a fusionar con la prominencia nasal lateral. Es lo que vieron ahorita ustedes en esta diapositiva. Se empieza a fusionar y las prominencias nasales se empiezan a unir una con otra. Primero estaban muy separadas, se dieron cuenta, y posteriormente se van uniendo hasta fusionarse en la línea media. Esto pasa durante la sexta semana, ¿sí? Y van a formar algo que se llama el segmento intermaxilar. Es producto de la unión entre las dos prominencias nasales mediales. Es esto que ven en este momento. Siguen creciendo hasta que se fusionan. Y si se dan cuenta, los procesos maxilares van por cada lado y se unieron con la prominencia nasal lateral. Lo que son los procesos maxilares es uno a cada lado, al igual que los procesos mandibulares, pero los procesos mandibulares se unen como tal uno con el otro en la porción por debajo del estomodeo. Van a ver ustedes que en un principio, durante la unión del proceso nasal lateral con el proceso maxilar, se va a formar un cordón de tejido de células ectodérmicas en ese sitio de unión. Van a pasar a llamar algo que se llama cordón nasolagrimal. Acuérdense que la denominación cordón nasolagrimal es una denominación de un conjunto de células que se forman a lo largo de una línea. Entonces, estas células se van a formar en la unión entre el proceso nasal lateral y la prominencia maxilar. Ahí se forma ese cordón nasolagrimal que posteriormente, al unirse ambos procesos, tanto maxilar con el proceso nasal lateral, al unirse este cordón se va a canular, se va a hacer como un pequeño canal que se va a cerrar y va a formar como tal ahora un conducto nasolagrimal. Es este que ven aquí, una visión más cercana. Van a ver ustedes cómo ese cordón nasolagrimal, que primeramente es un cordón de células proliferando, se va a hacer hueco y se va a convertir en un surco y posteriormente en un conducto. Se dan cuenta, aquí se están fusionando los procesos nasales internos o nasales mediales para formar el segmento intermaxilar. Tenemos la fosa nasal, el cordón nasolagrimal. Y bueno, pues ya en la cara vamos a ver que tenemos el proceso frontal que va a formar sobre todo lo que es la frente, la porción dorsal de la nariz. Tenemos el proceso maxilar que va a formar principalmente hueso cigomático, maxilar superior y la mejilla de cada lado. Tenemos el proceso nasal lateral que va a dar origen a las alas de la nariz. Tenemos también el proceso nasal medial que va a dar origen a la punta de la nariz y sobre todo el segmento intermaxilar, es lo más importante. Y el proceso mandibular que se unen los dos procesos de cada lado y van a formar la mandíbula. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los derivados? Derivados del proceso frontonasal es la frente, el dorso y la punta de la nariz. Las prominencias nasales laterales van a dar origen a las alas de la nariz. Prominencias nasales mediales van a formar el filtrum, que el filtrum, si ustedes se ven de frente y ven su labio superior, entre el labio superior y la nariz van a ver una pequeña porción que está hundida de esa porción maxilar.
Esto se llama filtrum. Va a formar también el tabique nasal internamente, la lámina cribosa del etmoides y forma el segmento intermaxilar. Las prominencias mandibulares, como ya dijimos, van a formar lo que son, bueno, aquí hay un error, son prominencias maxilares, van a formar las mejillas y partes laterales del labio superior, solamente las partes laterales, porque la parte central del labio superior, lo que queda por debajo del tabique nasal, eso viene del segmento intermaxilar. Y las prominencias mandibulares van a formar la mandíbula y el labio inferior, ¿no? Y obviamente pues son las primeras partes de la cara en que se forman, la mandíbula y el labio inferior, y estas vienen de las prominencias mandibulares. En la diapositiva ustedes tienen aquí las mejillas y las partes laterales del labio superior como derivados de las prominencias mandibulares, pero no, ahí hay un error en la diapositiva, son prominencias maxilares, ¿ok? Quédense con eso muy bien grabado. Entonces tenemos algunas imágenes de fotografías que vienen de microscopio electrónico, donde dice FNP, la prominencia frontonasal. Podemos ver donde dice NP, viene siendo lo que son las placoides nasales, y donde dice MXP, esa es la prominencia maxilar. Donde dice MDP son las prominencias mandibulares. Podemos ver cómo las prominencias mandibulares ya se están fusionando en la línea media, y alrededor de las placoides nasales ven ustedes esas pequeñas donitas de tejido que son las prominencias nasales, ¿sí? Incluso también la prominencia nasal lateral ya se está fusionando con la prominencia maxilar. Tenemos una imagen de la nariz. Ubíquense en la imagen del lado derecho, en donde dice NP, viene siendo la fosa nasal, y tenemos la unión. Bueno, pueden ver medialmente, o sea, si ustedes ubican la fosa nasal que está marcada con NP hacia su derecha, van a ver donde dice MNP, que viene siendo la prominencia nasal medial. Y van a ver hacia la izquierda de la fosa nasal donde dice LNP, esa es la prominencia nasal lateral, y por debajo de esta la prominencia maxilar. Vamos a ver que se están uniendo. Tenemos otra imagen de frente, podemos ver el estomodeo. Ese agujero que ven ustedes en el mero centro del embrión es el estomodeo, ¿sí? Y abajo se logran ver las prominencias maxilares, mandibulares, que ya están fusionadas, y lateral a podemos ver lateral y hacia arriba vemos las fosas nasales rodeadas por la prominencia nasal, dividida en prominencia nasal medial hacia adentro y hacia afuera o hacia los lados, prominencia nasal lateral. Y podemos ver también a un lado del estomodeo ambas prominencias maxilares que se están uniendo ya con la prominencia nasal lateral, ¿no? Incluso hasta con la prominencia nasal medial, porque la prominencia nasal medial ya se está uniendo también para formar el segmento intermaxilar. Muy bien. Ahora, tenemos la palatogénesis, que es como tal la formación del paladar. Esto va a la par con la formación de la cara. Ahorita vimos cómo se forma la cara externamente, pero la palatogénesis es algo que ocurre de manera interna. Esto inicia en la 6ª semana, se completa para la semana número 12. Y bien, tiene un periodo crítico entre la 6ª y la 9ª semana, sobre todo porque es como en esta estructura, tanto en esto como en la cara, son varias estructuras las que influyen. Y como se los he dicho, entre más estructuras intervengan en la formación de un derivado, mayor probabilidad de anomalías hay. Entonces vamos a tener la formación del paladar primario, del paladar secundario, y las moléculas implicadas en la función de las estructuras del paladar son FGFR2, WNT, el ácido hialurónico y el factor de crecimiento transformante beta 3. ¿Sí? Entonces, bueno, la fusión del paladar es tardía, es más tardía de hecho en el sexo femenino. Por eso las mujeres suelen tener más problemas con la fusión del paladar y suelen tener más anomalías. En esta imagen podemos ver la parte frontal del embrión. Vamos a hacer un corte rostral en el cual nosotros vamos a ubicar los procesos palatinos, que los procesos palatinos vienen son derivados del proceso maxilar.
esto a nivel de la boca, ¿sí? A nivel del estomodeo. Vamos a ver también lo que son lo que es la lengua entre los dos procesos palatinos. Y cranealmente a esto vamos a ver el tabique nasal. Vemos cómo van creciendo, los procesos palatinos se empiezan a unir uno con el otro y estos procesos palatinos, les recuerdo, vienen del proceso maxilar, ¿ok? Y vamos a ver hacia arriba el tabique nasal que va creciendo en dirección caudal y este proviene de la prominencia frontonasal. Y finalmente se terminan fusionando, de hecho, lo que es el tabique nasal se termina fusionando con los procesos palatinos. Aquí en esta imagen, que es como si le quitáramos la mandíbula al embrión, lo estamos viendo desde abajo, ¿sí? Y lo que estamos ubicando aquí, vemos cómo esos procesos palatinos a cada lado van creciendo hasta unirse en la línea media y cranealmente se unen con el tabique nasal, ¿ok? Lo que ven ustedes más al frente, esta estructura de forma triangular, es precisamente el paladar primario. Este paladar primario proviene de la unión de las dos prominencias nasales mediales que van a formar al segmento intermaxilar y ese segmento intermaxilar forma una prominencia que se va en sentido dorsal, ¿sí? Y va a formar esta pequeña lengüetita que se llama paladar primario y este paladar primario va a crecer en dirección hacia el punto donde se unen los dos procesos palatinos laterales, ¿sí? Y finalmente se van a terminar uniendo. Entonces se dan cuenta, el paladar se forma por tres estructuras. Los dos procesos palatinos que se encuentran lateralmente y el paladar primario que viene del proceso intermaxilar. Vemos cómo crecen y se terminan fusionando. Muy bien, entonces tenemos este cuadrito que nos dice durante cada semana qué prominencias son las que se encuentran ya formadas y cuáles van a ser sus derivados. No lo voy a mencionar porque ya va a ser repetitivo, sin embargo ustedes tienen el video, lo pueden pausar para que vean cada uno de sus elementos. Tenemos aquí algunos cortes donde podemos ver, cranealmente ven ustedes esta estructura que parece como una campanita con una úvula, es el tabique nasal. Por debajo de este ven los dos procesos palatinos que van ya a unirse y abajo de estos pueden ver la lengua. Estas estructuras como pliegues que se ven a los lados del tabique nasal son los cornetes nasales y el espacio que se encuentra entre el tabique nasal y los cornetes nasales es como tal la cavidad nasal. Muy bien, tenemos aquí otro bebito en el cual podemos ver incluso los ojos. Al centro se ven se ve el tabique nasal, se ven las fosas nasales, sus cornetes nasales a los lados y hasta abajo a los lados de la lengua se alcanzan a ver los procesos, las prominencias o procesos palatinos que ya se están empezando a unir. Se llama procesos o crestas palatinas. Aquí van a ver ustedes, miren, ya se unieron, de hecho. Ya se unieron las dos crestas palatinas, se unen al centro con el tabique nasal. Y por debajo la lengua se ve pequeñita. Y bien, vamos a ver las anomalías. Es importante saber que son anomalías frecuentes, las anomalías en la formación de la cara. Y más o menos 7,000 bebitos por año suelen presentar estas anomalías a nivel mundial. Son de herencia multifactorial y en función de la ubicación respecto al agujero incisivo puede ser anteriores o posteriores. Hace rato no les mencioné, pero en el punto de unión donde se encuentra, ustedes ubíquense donde está el paladar primario y hacia los lados las dos crestas palatinas. En el punto donde forman como una Y la unión entre las dos crestas palatinas y el paladar primario, en ese punto donde se unen las tres líneas y forma una especie de Y, hay un agujero que se llama agujero incisivo, el cual finalmente se termina cerrando. Entonces, en función de las anomalías, se encuentran por delante del agujero incisivo, se le llaman anteriores, si están atrás del agujero incisivo son posteriores, ¿no? El labio hendido obviamente pues es más común en hombres, la fisura palatina es más común en mujeres y es más severa. Entonces, vamos a ver cada una de estas anomalías, cómo es que se llevan a cabo.
El primero es la fisura labial. La fisura labial se presenta en 1 de cada 1000 nacidos y entre un 60 y 80% suelen ser hombres. En la fisura labial vamos a ver que hay la falta de unión entre dos de las prominencias de las que ya dijimos. En este caso, en el caso de la prominencia nasal medial, digamos que en la fisura, labial medial, lo que ocurre es que hay una falta de unión entre los dos procesos nasales mediales y vamos a ver una fisura exactamente en la línea media de la cara, como la ven ustedes aquí en esta imagen. Puede haber labio hendido medial también, una falta de fusión entre las prominencias nasales mediales, es infrecuente, que es lo que ahorita estamos viendo, y se asocia con diversos síndromes como el síndrome de Moore. Podemos ver aquí, fíjense, falta de unión de las prominencias nasales mediales. Tenemos algunas otras imágenes, como les digo, es una fisura medial. Podemos tener también labio hendido unilateral. En este caso es una falta de la fusión de las prominencias maxilares con la prominencia nasal medial, como en estas que vemos aquí. Tenemos algunas otras imágenes. Tenemos algunas otras. Aquí podemos ver, ubíquense en la imagen de su lado izquierdo. Podemos ver ahí como el derivado del proceso maxilar, o sea, lo que es la parte más lateral del labio derecho, del labio superior derecho, está bien formado. Sin embargo, en la unión donde se debería de unir con la prominencia nasal medial, ahí es donde está el defecto, ¿no? Entonces, como se los comenté, los procesos maxilares van creciendo hacia el centro y se van a unir con el segmento intermaxilar. Cranealmente se unen con el proceso nasal lateral. En este niño vimos que la unión del proceso nasal lateral con el maxilar está bien, no hay ningún problema. Sin embargo, en la unión que debería estar del maxilar con los procesos nasales mediales, o sea, con el segmento intermaxilar, que es el derivado de la unión de los dos procesos nasales mediales, ahí es donde se encuentra el defecto, ¿no? Podemos tener también labio hendido bilateral, o sea, una falta de fusión de ambos procesos maxilares con los procesos nasales mediales. ¿Sí? Aquí vemos que hay una falta de unión. Podemos verlo aquí. Ahí hubo una falta de unión entre el proceso maxilar del lado derecho con el proceso nasal medial, y aquí tenemos el otro defecto de la unión del proceso maxilar del lado izquierdo con el proceso nasal medial de ese mismo lado. Sin embargo, aquí podemos ver que está bien formado el segmento intermaxilar, pero está independiente. Es esto que vemos aquí, o si lo ubican en la imagen del lado derecho, aquí lo pueden ver. Este es el proceso intermaxilar, pero está totalmente separado de los derivados del proceso o de los procesos maxilares. Tenemos otra imagen. Y este es un esquema que pues nos identifica con dibujos cómo es que se llevó a cabo la anomalía. Ahí vemos la falta de unión del segmento, de lo que es el proceso nasal medial con el proceso maxilar. Muy bien. Tenemos también algo que se llama fisura facial oblicua. Este es un defecto bastante grave, ¿sí? En el cual ocurre que el conducto nasonagrimal permanece como un surco abierto, no se cierra para formar un conducto, sino que se forma un surco, como una trinchera. Y este es más frecuente de forma bilateral. Y son bastante graves, ¿sí? Por ejemplo, como en este caso de este niño, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Permanece abierto
permanece abierto el conducto nasolagrimal, solamente queda como una fisura y es un problema de la unión entre la prominencia maxilar y la prominencia nasal lateral. Podemos ver el defecto. Es bastante grave. Muy bien. Y bueno, tenemos también las fisuras palatinas, ¿no? Las fisuras palatinas suelen presentarse en uno de cada 2.500 recién nacidos y es más frecuente, como ya lo dijimos, problemas del paladar en el sexo femenino. Muy bien, se pueden dividir de acuerdo a donde se encuentren. Si la fisura palatina se encuentra por delante del agujero incisivo, se llaman fisuras anteriores o del paladar primario y se dan por una falta de fusión de las crestas palatinas con el paladar primario, que es derivado del segmento intermaxilar. Y las fisuras posteriores o del paladar secundario, que es una falta de fusión de las crestas palatinas entre sí. Puede haber combinaciones y puede ser una anomalía tan grave que haya una falta de fusión del paladar primario con las crestas palatinas y aparte de las crestas entre sí. Eso se llama una fisura primaria y secundaria o primaria secundaria o anterior posterior. En esta diapositiva vamos a ver algunas de las anomalías, como ya lo vimos, del paladar. En la imagen A van a ver ustedes una formación normal. Sin embargo, en la B podemos ver que puede haber alteraciones entre la unión de las dos crestas palatinas. Podemos ver ahí una óvula doble, porque la óvula en sí se forma de la unión del tejido que viene de las dos crestas palatinas. Entonces aquí podemos observar nosotros una óvula doble. Puede haber casos en los cuales, como ya lo dijimos, en una fisura palatina posterior, una falta de unión entre las dos crestas palatinas. Recuerden que las dos crestas palatinas se unen entre sí y cranealmente se les une también el tabique nasal que viene de la prominencia frontonasal. Entonces puede que esta falta de unión, que esta fisura se cargue hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Puede ser que sea unilateral, como lo ven ustedes en la imagen C, que se carga hacia el lado izquierdo. Puede ser bilateral, en la cual van a ver que totalmente falta una unión entre las dos fisuras, entre las dos crestas palatinas, y al fondo vamos a ver el tabique nasal, que no, obviamente, pues no se unió con las dos crestas palatinas, como la ven en la imagen D. En este caso estamos hablando de fisuras posteriores. En el caso de las fisuras anteriores, podemos ver aquí una anterior en la cual falta la unión de la cresta palatina izquierda con el paladar primario, como lo ven ustedes en la imagen E, del lado izquierdo, o puede ser bilateral. Totalmente el paladar primario separado del paladar secundario. Y en esta imagen, en la imagen G, pueden ver una combinación de una fisura palatina anterior y posterior del lado izquierdo, y del lado derecho solamente fue anterior. Y en el caso H, que es el caso más severo, en el cual hay una fisura palatina total anterior y posterior bilateral, ¿sí? Este es el caso más severo. Es importante recalcarles, muchachos, deben de saber que en el caso de las fisuras palatinas y del labio hendido, son entes diferentes. El labio hendido es una anomalía que solamente se presenta en el labio, una falta de unión entre los procesos a nivel labial. Y cuando hay una falta de unión entre los procesos a nivel del paladar, es una fisura palatina. Entonces estamos hablando de dos grupos de anomalías diferentes, pero se relacionan grandemente. La mayoría de los casos de un paciente que tenga labio hendido va a tener también fisura palatina, que es lo que ustedes están viendo, por ejemplo, en el caso H. Tenemos ahí un labio hendido bilateral y también tenemos fisuras palatinas anterior y posterior bilateral. Entonces la mayoría de los casos de labio hendido y de fisura palatina van a ir de la mano.
El labio hendido es a lo que antes se le llamaba labio leporino, ahora el nombre correcto es labio hendido. Y a las fisuras palatinas es a lo que antes se le llamaba paladar hendido. Ahora se le denomina fisura palatina y tiene clasificaciones. Tenemos algunas imágenes para ejemplificar. Aquí, si se dan cuenta, tenemos del lado izquierdo las imágenes de las boquitas de los niños que están del lado derecho. Podemos ver, por ejemplo, en la imagen D, podemos ver que tiene una combinación de una fisura palatina anterior y posterior, bilateral. Esos son los casos más severos. Y bien, pues hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy. Espero que sea un video de su total apoyo, que les ayude bastante, sobre todo para que ustedes comprendan todo lo que seguramente ya leyeron en sus libros de texto, lo que ya leyeron en sus manuales. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan muy buen día todos.